Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en el universo Kenworth y su jugada estratégica hacia los camiones de cero emisiones. Tenemos aquí varios documentos, comunicaciones de la empresa, análisis para inversionistas, algunos informes técnicos, bastante detallados y notas claves sobre su visión del futuro del transporte pesado. Nuestra misión aquí es destilar un poco la esencia de todo esto. O sea, ¿qué está haciendo Kenworth exactamente con sus camiones ZEV? ¿Qué tecnologías impulsan? ¿Por qué esa combinación? Y sobre todo, ¿qué significa esto en la práctica, ¿no? Para los que operan flotas, los que invierten, o simplemente para quienes seguimos de cerca la innovación en transporte. Vamos a examinarlo. Sí, es una estrategia, la verdad, bastante ambiciosa, hay que decirlo. Kenworth, claro, con el respaldo de Packard detrás, no está poniendo todos los huevos en la misma canasta tecnológica, ¿eh? Están desarrollando activamente camiones eléctricos de batería, los BEV, pero también, y esto es importante, los de celda de combustible de hidrógeno, los FCEV, y al mismo tiempo avanzan en conducción automatizada. Esto es fundamental porque, digamos, busca cubrir distintos perfiles operativos y también mitigar riesgos en esta transición energética tan compleja del transporte pesado. No apuestan por un único caballo ganador, se entiende. Entiendo. Interesante ese punto. La diversificación como estrategia en sí misma. No es solo lanzar camiones nuevos porque sí, es un planteamiento más complejo. Empecemos por ver qué tienen ya rodando o casi listo para salir. Primero, los eléctricos de batería, los BEV. Ya conocíamos los modelos K270e y K370e, que estaban más enfocados a reparto urbano, regional, ¿no? Pero lo que parece marcar un salto cualitativo, según estos documentos, es la nueva generación que lanzaron en 2025. El T680e, que ya apunta a rutas más largas, y el T880e, diseñado para aplicaciones más especializadas, lo que llaman usos vocacionales. Pensemos en construcción, recolección de residuos, ese tipo de cosas. Hablan de mejoras importantes en baterías, aerodinámica, la cabina más digitalizada. Exacto. Y en paralelo, casi como una apuesta de igual magnitud, está el hidrógeno, los FCEV. El modelo T68 FCEV, que, utiliza tecnología de celda de combustible desarrollada junto a Toyota. Tenía sus primeras entregas planeadas para 2024 y una producción más en serie proyectada para 2025. Lo que realmente llama la atención aquí es el objetivo, ¿no? Atacar directamente el talón de Aquiles de los BEV en larga distancia. El rango limitado y los tiempos de recarga. Buscan una autonomía de cientos de millas, hablan de hasta 450 millas en material promocional y un repostaje en minutos, muy similar al diésel. Esto es crítico para el transporte pesado de largo recorrido. Y ojo con este dato de los informes de Packard. Reportaron más de 150 depósitos pagados. ¿Más de 150? Sí, pagados, antes de empezar las entregas formales. ¡Wow! Eso sugiere que hay un segmento del mercado, bastante dispuesto a apostar fuerte por el hidrógeno, a pesar de las dudas sobre la infraestructura. Más de 150 depósitos pagados por un camión FCEV antes de verlo en producción masiva. Eso sí que indica una demanda latente o una apuesta estratégica fuerte de algunas flotas, ¿no? Y falta la tercera pieza del rompecabezas, la autonomía. Vemos una alianza importante con Aurora para integrar su sistema de conducción autónoma, el Aurora Driver, en las plataformas Kenworth. Ya hay programas piloto con socios logísticos, de peso, como FedEx. Claro. Obviamente no es para mañana mismo. La tecnología tiene que madurar, la regulación tiene que permitirlo, pero la integración de hardware y software está en marcha. Si tratamos de ver el cuadro completo, se dibuja una estrategia con tres pilares bastante claros, ¿eh? Los BEVs, por un lado, parecen posicionados para rutas más cortas, predecibles, operaciones urbanas, regionales, usos vocacionales, donde la recarga nocturna en base es factible. Los FCEV, por otro lado, están diseñados claramente para la larga distancia, donde esa promesa de 450 millas de rango y repostaje rápido es el gran atractivo. Y la autonomía funciona como una capa tecnológica transversal, que se irá implementando progresivamente sobre ambas plataformas, BEV y FCEV, a medida que demuestre seguridad y viabilidad económica, claro.
Es una forma de cubrir todo el espectro y, quizás, de no quedarse atrás en ninguna tecnología que pueda dominar el futuro. Ahora, bajemos a lo práctico. Lo que le importa a un director de flota, el rango. Mencionaste esas potenciales 450 millas para el FCB. Eso lo pondría a competir con el diésel en muchos corredores. Y los BEV, los medianos o vocacionales, K270E, K370E, se mueven, según especificaciones, entre 100 y 200 millas por carga. Depende de la batería, el tipo de trabajo. Exacto. Y el nuevo T680E de largo alcance apunta más alto, sí, pero sigue siendo una fracción del rango del diésel o del FCEV. Claro. Y el otro factor decisivo es el tiempo de parada. Para repostar, digamos. Con hidrógeno hablamos de minutos, muy parecido al diésel. Con los BEV, incluso usando carga rápida de alta potencia, lo que llaman megawatt charging, una carga completa para un clase 8 pesado, bueno, puede llevar horas, no minutos. Horas. Sí, horas. Y eso asumiendo que la infraestructura de carga necesaria esté disponible y operativa en la ruta, que hoy por hoy es una limitación enorme fuera de los depósitos propios. Esto nos lleva a la pregunta clave para la operación diaria. ¿Cómo encaja cada tecnología en la logística real de una flota? No es solo tener el camión, es poder usarlo eficientemente. Y por cierto, es relevante que en las demos del FCEV se mencionó mantener alta capacidad de carga útil. Hablan de hasta 82.000 libras de peso bruto combinado, el GCWR, para asegurar que no se penaliza la productividad. Tiene sentido, porque estos camiones no operan en una burbuja, ¿verdad? Necesitan todo un ecosistema alrededor. Y ahí es donde entran los socios que mencionan los documentos. Toyota para el corazón del FVCE, Aurora para el cerebro de la autonomía, y empresas como Faith Technologies o Schneider Electric que aparecen como colaboradores para soluciones de infraestructura de carga, gestión de energía. Esto subraya que Kenworth no solo fabrica camiones, sino que intenta orquestar un ecosistema completo. Pero, ¿es suficiente? ¿Alcanza? Esa es la gran pregunta, ¿no? Packard está invirtiendo sin duda en redes de servicio, buscando ofrecer paquetes integrados. Pero no podemos ignorar los riesgos que hay en la cadena de suministro. Los propios informes lo mencionan como un factor a vigilar. Particularmente para el hidrógeno, la industria global ha enfrentado cuellos de botella serios. La disponibilidad de tanques de almacenamiento de alta presión para los camiones, por ejemplo. El suministro constante de las celdas de combustible, los stacks. Y los costos logísticos del hidrógeno en sí, su transporte, su manejo. Hemos visto a otros fabricantes enfrentar retrasos por estos motivos, y esto podría impactar los plazos de entrega de Kenworth y potencialmente los costos finales para las flotas. No es un camino, digamos, despejado. Y eso nos conecta directamente con el tema económico, el famoso costo total de propiedad, el TCO. El precio de compra inicial, el CAPEX, de estos camiones B y FCB es, bueno, hoy por hoy bastante más alto que un diésel equivalente. Los análisis que tenemos sugieren que la clave está en los incentivos gubernamentales, subsidios, créditos fiscales, y sobre todo en un menor costo operativo, el OPEX, gracias a que la electricidad o el hidrógeno serían potencialmente más baratos que el diésel y a un mantenimiento teóricamente más simple. Pero, ¿qué tan sólida es esa promesa del TCO favorable? Ahí está el quid de la cuestión, el punto de equilibrio. O sea, ¿cuándo un camión ZEV se vuelve realmente más económico que un diésel a lo largo de su vida útil? Depende de una combinación de factores bastante volátiles, la verdad. Primero, la intensidad de uso. ¿Cuántas millas recorre el camión al día, al año? A mayor uso, más rápido se amortiza la inversión inicial. Lógico. Segundo, el costo real y la disponibilidad de la electricidad o el hidrógeno en las rutas específicas de esa flota. Esto varía enormemente por región y está sujeto a fluctuaciones. Tercero, la vigencia y la generosidad de los incentivos fiscales. Son decisiones políticas, pueden cambiar. Claro, no son permanentes. Exacto. Y cuarto, la curva de reducción de costos de las baterías y las celdas de combustible. Se espera que bajen, sí, pero el ritmo es incierto. Lo que sí parece claro es que las flotas con rutas fijas, predecibles y de alta utilización diaria, esas son las candidatas naturales para una adopción temprana. La recomendación financiera que se desprende es empezar con cautela,
Pilotos controlados, quizás 10, 50 unidades como mucho, en rutas muy bien definidas. Y medir obsesivamente el consumo real, el tiempo de actividad real, el uptime, y los costos asociados a la infraestructura necesaria, antes de pensar en pedidos a gran escala. Tiene toda la lógica empezar midiendo en el mundo real, sí. Pero incluso con un TCO potencialmente favorable a largo plazo, hay barreras importantes en el corto plazo. Una de las más evidentes, sobre todo para los FCB, es la infraestructura de repostaje de hidrógeno. Salvo en lugares muy concretos como California o ciertas zonas de Europa, la red de estaciones de hidrógeno para vehículos pesados es, prácticamente inexistente en la mayoría de los corredores logísticos. Y sin esa red, la gran promesa del FCB, rango y repostaje rápido, se queda un poco en el papel, ¿no? Totalmente. Y a eso le sumamos la volatilidad que ya mencionamos en la cadena de suministro, fluctuaciones en los precios de materias primas como el litio, el platino, o problemas geopolíticos que afecten la disponibilidad de componentes clave. Todo eso puede retrasar entregas o disparar los precios de forma imprevista. Y finalmente, está el desafío de escalar la tecnología de conducción autónoma. Sistemas como el de Aurora necesitan no solo funcionar técnicamente, sino pasar por un proceso larguísimo de validación regulatoria, demostrar niveles de seguridad altísimos en millones y millones de millas y ganar la confianza del público, de los propios conductores. Que no es menor. Para nada. Los plazos para una comercialización amplia son aún muy inciertos. Dependen mucho de la velocidad de los reguladores y del éxito tangible de los pilotos actuales. Indican los documentos las oportunidades estratégicas para las flotas o inversores que le ponen el ojo a Kenworth. Una parece ser la adopción escalonada. O híbrida, quizás. Usar BEV donde tiene sentido, urbano o regional con carga en base, y reservar los FCEV para corredores específicos de larga distancia donde se sepa que existe o se está desarrollando infraestructura de hidrógeno. Otra beta interesante son los modelos de infraestructura como servicio, el IaaS. Socios como Faith Technologies o Schneider Electric podrían instalar y gestionar la infraestructura de carga o suministro energético, permitiendo a las flotas adoptar camiones ZBI sin afrontar ellas mismas esa enorme inversión inicial en infraestructura. Es una forma de externalizar parte del riesgo, ¿no? Exacto. Y hay más oportunidades en la capa de servicios basados en datos. Packard invierte fuerte en telemática avanzada. Ofrecer servicios de valor añadido como optimización de rutas en tiempo real, gestión inteligente de la carga o la energía. Y sobre todo, mantenimiento predictivo. Usar datos para anticipar fallos y maximizar el tiempo de actividad. Eso puede ser una fuente de ingresos recurrente muy significativa, tanto para Packard como para sus socios. Y en autonomía, la estrategia parece ser enfocar los pilotos iniciales en rutas muy concretas y repetitivas, como los trayectos entre grandes centros logísticos, hub to hub, idealmente en horarios de menor tráfico. Esto podría acelerar la curva de aprendizaje y facilitar aprobaciones regulatorias específicas para esos casos de uso, antes de pensar en una autonomía generalizada. Imaginemos una flota que decide dar el paso con Kenworth CIB. Los materiales sugieren una hoja de ruta bastante estructurada, ¿verdad? ¿Cómo se vería eso en la práctica? Sí, proponen un enfoque por fases. Primero, unos trimestres 1 y 2 dedicados a la planificación estratégica. Esto significa identificar 2 o 3 rutas candidatas muy específicas. Una urbana, una regional, quizá un corredor largo si aplica, y hacer un análisis de TCO detallado, comparando los CIV proyectados con los costos reales de sus diéseles actuales en esas mismas rutas. Datos reales, no promedios genéricos. Claro, con sus propios números. Exacto. Luego, en el trimestre 3, lanzar un programa piloto. Adquirir un lote pequeño, manejable, de 5 a 15 unidades, dicen. Podría ser una mezcla de BEV y, si hay acceso factible a hidrógeno, incluir 1 o 2 FCEV para probar la tecnología en su entorno. En paralelo, instalar la infraestructura de carga mínima necesaria o cerrar acuerdos iniciales con proveedores de energía o hidrógeno. Y lo crucial, medir todo durante al menos 6 meses. Consumo real de kilowatts por milla o kilos de H2 por milla, tiempo de actividad efectivo, costos operativos imprevistos, el feedback de los conductores. Fundamental eso último. Sí. Y finalmente,
Si los números del piloto son positivos, si el uptime es alto y el costo por milla es competitivo o tiene una trayectoria clara para hacerlo, entonces pasar a la fase de escalamiento controlado, del trimestre 4 al año 2, más o menos. Expandir la flota por lotes, no todo de golpe. Y en esta etapa, negociar acuerdos de suministro energético o de hidrógeno a más largo plazo, para asegurar precios y disponibilidad, aprovechando un mayor volumen. Y hay tareas continuas que son importantes, ¿eh? Primero, integrar activamente los servicios de mantenimiento predictivo que ofrecen estas plataformas. Son clave para la rentabilidad. Segundo, invertir en capacitación específica para conductores y técnicos de mantenimiento. Estos camiones no se operan ni se reparan igual que un diésel. Hay que aprender de nuevo, en parte. Así es. Y tercero, algo que a menudo se olvida al principio, desarrollar planes concretos para el final de la vida útil de las baterías o las celdas de combustible. Reciclaje. Reutilización en aplicaciones estacionarias. Hay que tener una estrategia definida desde el vamos. Ahora bien, es fundamental recordar que el éxito no depende solo de Kenworth y la flota. Hay factores externos que son, absolutamente críticos. Por ejemplo, los incentivos gubernamentales. Un cambio en los créditos fiscales federales o estatales, o nuevas regulaciones sobre emisiones, pueden alterar radicalmente la ecuación económica del TCO en muy poco tiempo. Mantener una vigilancia regulatoria constante es vital. Estar atentos a la política, básicamente. Exacto. Y también cambios en la política comercial internacional. Nuevos aranceles, disputas comerciales que afecten la importación de baterías desde Asia o de componentes clave para las celdas de combustible. Podrían impactar los costos de los camiones o retrasar su disponibilidad. Hay que seguir de cerca los anuncios gubernamentales y, leer entre líneas en los informes financieros trimestrales de PACCAR sobre estos riesgos geopolíticos y de cadena de suministro. Y desde la perspectiva de la imagen, ¿cómo juega todo esto? Adoptar camiones CEP de Kenworth claramente proyecta una imagen de sostenibilidad, de modernidad para la flota. Esto puede ser una ventaja competitiva real al negociar con clientes grandes, ¿no? Especialmente aquellos con sus propias metas de reducción de huella de carbono en su cadena logística. Sin duda es una ventaja reputacional, si se ejecuta bien. Porque también existe un riesgo considerable, ¿eh? Anunciar un gran despliegue de camiones CEB y luego tener problemas operativos por falta de infraestructura de carga fiable o por un mantenimiento deficiente. Puede ser muy perjudicial para la imagen. Claro, un efecto boomerang. Exacto. Si los camiones terminan parados o subutilizados, la promesa de sostenibilidad se vuelve contraproducente. La clave parece estar en gestionar las expectativas de forma realista, ser transparente sobre los desafíos y los resultados de los pilotos y escalar de manera controlada, demostrando éxito operativo antes de hacer grandes anuncios. Ven, si intentamos sintetizar todo esto, vemos a Kenworth armando un portafolio tecnológico muy completo para el futuro del transporte pesado. BEV para ciertas aplicaciones, FCEV con esa promesa de rango y repostaje rápido para otras, y una hoja de ruta hacia la autonomía vía alianzas. Desde el punto de vista del vehículo en sí, parece una estrategia diversificada y robusta, ¿no? Coincido. La tecnología del camión, tanto BIV como FCEV, está madurando rápidamente. Lo que resulta realmente interesante al analizar todo el material es que el ritmo de adopción masiva parece depender cada vez menos del camión en sí y mucho más de factores externos. Estamos hablando de la construcción a escala de infraestructura energética, redes de carga de alta potencia, estaciones de hidrógeno fiables y asequibles, de la estabilidad y el costo de la cadena de suministro de componentes críticos, como baterías y celdas, y del desarrollo de modelos de negocio, como el IaaS o los servicios basados en datos, que hagan el TCO verdaderamente atractivo más allá de los subsidios temporales. La validación rigurosa a través de pilotos bien medidos en el mundo real es por lo tanto absolutamente crucial antes de comprometer inversiones masivas. Y esto nos deja con una pregunta interesante para la reflexión, ¿no? Dada esa enorme dependencia de la infraestructura externa, sea eléctrica o de hidrógeno,
¿cuál creen quienes nos escuchan que será el principal cuello de botella en los próximos 5 años? ¿Será la capacidad de Kenworth y otros fabricantes para producir suficientes camiones de cero emisiones que satisfagan la demanda potencial? ¿O será la lenta y costosa construcción de la red de energía necesaria para que esos camiones puedan operar de manera eficiente y a escala comercial? Una incógnita clave para seguir de cerca.